Bienvenidos hermanos, hermanas, al resumen semanal de temas de la tribu. Y este resumen vamos a iniciar por un breve resumen de alguno o algunos de ustedes que nos regale a manera amplia, así a grandes rasgos, qué le dejó esta semana dentro de todos los temas que vimos hermosísimos en cada una de las noches y de las mañanas y tardes también. ¿Qué, qué, qué les dejó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pudieron experimentar? ¿Qué sintieron en cada tema a nivel general? Ah, Ajá. que descubrimos en esta semana que pasó, que somos parte de estar renaciendo los esenios, la, mm, estaban ocultos y nunca se desaparecieron porque nosotros volvimos a nacer en los esenios. Somos ellos y nos estamos volviendo, como decías tú, la tribu de Israel ha renacido en nosotros. Hace mucho tiempo lo dijiste y ahora con toda esta semana, ahora lo hemos sentido en carne propia porque justo el viernes fue el día que más nos remeció el piso, sintiendo esas emociones que somos parte y somos ellos. Mamá, es que yo no sé en qué mí, esto. Lo hice en mí, estoy haciendo tarea con mi hija, perdón. Sintiendo que eso sentí más que nada y el viernes fue muy, muy fuerte. Las emociones fueron increíbles y sobre todo para mí, que, que lo sentí y lo viví de esa manera. Eso, un besito grande. Disculpen, la Rafa está haciendo tarea conmigo. Perfecto. Joana, contanos un poquito. Ah, Ay, sí, yo creo que, o sea, todo fue como tan revelador. Toda la semana, cada día tuvo su punto. Eh, pero sí el darnos cuenta de que obviamente estamos, o sea, regresamos de verdad, pues, ¿y a qué? ¿A qué? Porque estamos llamados a seguir con el mensaje, a transmitir el mensaje. Eh, o sea, eso a mí me produjo un choque increíble. Y más bello todavía ver cómo nos unimos, porque fue una unión en energía, en amor, ay, o sea, fue increíble, la verdad. Yo lo viví, lo sentí deliciosamente y sí, obviamente, a llevar el mensaje, a hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea, cómo volver a ser libres, cómo ser verdad, o sea, sí, la verdad, a mí me dejó mucho, esta semana fue encantadora. Mm, mm, pues no sé, fue mucho, la verdad, ha sido mucho y tengo mucho todavía que integrar en mí, eh, porque pues sí, pero lo primordial es eso, el mensaje, cómo lo tenemos que llevar otra vez, lo tenemos que integrar y entregarlo. Definitivamente estamos llamados a eso y a caminar pues de la mano. Yo decía, es que no somos una tribu, de verdad que no somos una tribu. Así seamos de las estrellas y eso, no, somos familia y no somos familia los arturianos y los urmanilos, no, somos una familia que sobrepasa eso. Entonces, se me ensancha el alma. Gracias. Gracias, hermana. Mayanquita.
Me movilizó toda la semana todos los temas, no solo los de la noche, sino también los del tema de los linajes, que me di cuenta de un montón de cosas que venimos arrastrando, familiares, de abuelas, tatarabuelas. Los eseños siempre, o sea, nunca los había escuchado, pero sí como que me resonó mucho también todo eso y me emocionó. Eh, y sigo estudiando, ¿no? Porque no es como quedarnos con esto, sino seguir descubriendo, seguir recordando. Y fue maravilloso. Y bueno, en lo de también Santo Grial y me resuena mucho lo de Anka, lo de Ana, y en eso estoy tratando de entender un montón de cosas. Como siempre decimos, no siempre es malo lo que nos dejaron, sino también nuestros antepasados nos dejaron cosas maravillosas. Y en eso estoy recordando también. Precioso todo. Gracias, gracias. Bien, estamos haciendo un pequeño resumen, escuchando a algunos hermanos que quieran hacer un pequeño resumen antes de ir tema por tema sobre sobre qué les dejó esta semana en sí. No sé, tal vez alguno más, Inekehum. Sí, yo quería decirles que me dejó muy impactado lo de los estudios. Me, me llenó mucho, cómo se pensaba o cuáles eran sus creencias y todo lo que hacían, de, del- de cómo cuidaban la vida de todos los seres humanos, seres vivos, todo, todo, todo. Su alimentación, cómo le hacían para alimentarse sanamente, cuidando su cuerpo físico, mental, de todo, todo en general. Y también me dejó muy, muy impactado lo que venimos viendo de las abuelas, de los abuelos, de nuestros padres, las generaciones anteriores y cómo podemos cómo vinimos a como nosotros, como nos salimos del orden de todos los demás para poder venir a hacer cambios, este, pues cambios en las familias también, porque, porque para la familia somos unos locos, familia la de aquí terrenal, ¿no? Somos unos locos, pero yo siento que gracias a eso nos atrevimos a hacer cambios y pues aquí estamos. Este, También esta semana, como que todo me hizo, no sé si cortocircuito, traigo varios malestares, pero, pero ya me siento un poco mejor. Ayer ya sentía como que algo estaba más fuerte dentro de mí, como que se quería salir, no sé qué esté pasando, pero aquí estamos, gracias. Excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar sobre hacer un pequeño resumen que sintió esta semana, que le parecieron los temas, que le dejó? Yo, Hola, hola. hola. Eh, ¿Sabes qué? Eh, Siento que la semana completa para mí fue mira, no te voy a decir un recuerdo, porque las energías se removieron. No, eh, creo que hay muchas cosas que todavía hay que ir integrando, pero, pero yo con lo que me quedo es que de todo lo que yo aprendí, de todo lo que yo integré, me quedó la certeza absoluta de que existe otra forma de vida incluso en este planeta, de que la forma en que nosotros conocemos lo que es una sociedad, una comunidad o todo lo que nosotros conocemos eh, evolutivamente aquí hoy día es perfecto, pero hay otra forma que fue en perfecto equilibrio donde estaba todo para todos. Y todo digo desde el alimento más simple
hasta la magia más compleja. Había de todo, para todos. No era privativo, no tenía que ver con ni con nombre, ni con apellido, ni con nada. Solo tenía que ver contigo, con tu disciplina y tu comprensión en conciencia de lo que estabas haciendo. Y eso, de verdad que es, mira, me llevo a emocionar, es como un llamado a la esperanza y es casi una invitación a lo que viene. Así de perfecto fue para mí. Es que ni siquiera te puedo decir, nos arrebataron algo. No, porque esto es perfecto. Pero sí sabes que hay una forma que es en armonía, en conciencia, en amor, en respeto, en equilibrio. Y es maravilloso. Gracias. Voy a iniciar diciendo que voy a tomar como base lo que decía el hermanito Iñaki Hum, porque precisamente lo que él comentaba nos da base a iniciar toda la semana. La experiencia que nosotros hemos vivido, hermanos, durante miles de años es una experiencia muy fuerte. Es una experiencia realmente fuerte, tanto así que venimos, o sea, nosotros venimos a experimentar, a jugar, pero desde lo serio, desde el vivir plenamente creyendo que esto es real. Esto realmente ha sido una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ahora que Iñekehum decía sobre la familia y que para la familia somos como los locos y todo, es que en realidad es así, desde el núcleo de lo que nosotros llamamos familia, se ve reflejado lo que ha sido la experiencia. Desde la Atlántida, que fue cuando se partió, y aquí vamos a empezar viendo un poco sobre el tema de Jesús y María Magdalena, un solo camino, una sola enseñanza. Decíamos que de ahí fue donde se fractalizaron las energías en masculino y en femenino, y empezamos la ilusión de la separación. A partir de ahí, habían dos caminos, el camino de la experiencia y el camino de la realidad, de lo real, el camino de lo que somos en verdad. En el camino de la experiencia, una de las más grandes distractores, si no el que más, uno de los más grandes distractores tomó como nombre religión, cualquiera. No piense solo en la católica, cualquiera, porque todas derivan precisamente el emperador tiene absoluto mando sobre todas, cualquiera. Fue un distractor enorme, enorme, durante miles de años. Y esa era su función, distraernos, porque precisamente la enseñanza se basaba en eso, la experiencia en la que estábamos se basaba en eso, en que nosotros estuviéramos tan, pero tan metidos en la experiencia
en el preocupado porque no tengo dinero, preocupado porque voy a ver qué hago, preocupado porque mi familia, preocupado porque mis hijos, preocupado por... Hagamos un trato. Yo me preocupo por esto y usted dígame cuál es la verdad de Dios y yo le voy a creer. En términos generales, resumidos, eso fue lo que pasó. No, yo no tengo tiempo para investigar y hacerme cargo de esas cosas. No, no, dígame usted qué es y yo le voy a creer, yo le voy a seguir. Entonces le entregamos total y absoluta responsabilidad de nuestro camino espiritual a terceros y según según conveniencia, así nos dieron extractos de la historia y esos extractos de la historia tenían mucha parte de la historia en distorsión. Y literalmente, hermanos, literalmente nosotros nos pusimos un pañuelo, nos amarramos aquí atrás y empezamos a decirle que sí a todo. Y eso, ¿por qué se los comento? Porque precisamente así fue como empezaron esos dos caminos. Los esenios, cuando partieron desde la Atlántida, con las enseñanzas eh, de, de la raza aria, de Isis, de Horus, de los grandes sacerdotes que de verdad tenían su centro en lo que se venía a hacer, a experimentar, y no habían sido corrompidos por deseos carnales, por todo lo que conocemos. Toda esta línea de hermanos eran de la comunidad judía. Los esenios eran judíos. Y se separaron completamente de ellos. Era de la familia judía. Es un error grave pensar que los esenios eran una comunidad como Éfeso, como tantos que habían en esa época, en la época más cercana a Jesús. Porque en realidad o sea, no era así para nada. En realidad los esenios era una comunidad judía propiamente. Se sabe que los judíos siempre han dicho que son el pueblo elegido de Dios. Y los esenios saben siempre, los esenios siempre han traído la línea de que sabemos perfectamente que somos el pueblo en Dios. Es diferente. Entonces las creencias, el estilo de vida, la forma de ver las cosas, el Dios, era muy diferente, muy diferente. Porque en la práctica humana, el pueblo judío era muy dado a ver a los hermanos del hombro para abajo. Era tanto así que le decían los gentiles. Los gentiles en esa época, aquí en Costa Rica le decimos chusma, como los del pueblo, digamos, como los pachucos, les decimos así, es como, como el, como, como el raterillo, el que se roba una cadena, el ladroncillo, digamos. El de muy bajo nivel social. Así le decían, el que no era del pueblo judío, de esa estirpe judía, ellos le decían los
gentiles. La forma de vida de Xenia era completamente distinta, tanto así que se basaba precisamente su forma de vida en ayudar a los demás, porque los esenios llegaron a conocer tan profundamente prácticas etéricas materiales, o sea, alquimia energética, tan en profundidad que llegaron a conocer el secreto de la regeneración celular. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos enfermos. Para mantener, por supuesto, en los sumos sacerdotes que tenían esas prácticas, las sabían a la perfección, podían mantener su cuerpo por muchos años. 600, 700, 800 años. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué pasaba eso? ¿Para qué querían estar tanto aquí? Bueno, porque eran misiones específicas. Entonces, en altas jerarquías de conciencia, se busca aligerar el mensaje. Cuando una conciencia está en la pura experiencia, cualquier alma que está en la pura experiencia, el alma encarna en un cuerpo, el cuerpo termina su ciclo, el alma sale, vuelve a hacer un plan sobre lo que le quedó, sobre lo que en inconsciencia hizo bien, lo que se le quedó ahí, lo que hizo mal, lo que si cumplió, no cumplió el plan álmico, etc. Y vuelve a encarnar, y eso significa volver desde cero. Viene por el portal, nace desde cero y empieza de nuevo a aprender, hasta que más adelante puede empezar, si es que es el plan álmico, a recordar ciertas cosas. O sea, que lo que le quiero decir es que es en realidad, cuando hay una misión tan fuerte como de los sumos sacerdotes, es un atraso total y absoluto volver a encarnar. Es un atraso. Entonces, los sumos sacerdotes teniendo una misión, los sumos sacerdotes esenios teniendo una misión tan fuerte, tan pesada, y por supuesto, las sumas sacerdotisas, por supuesto, yo hablo en términos genéricos. Al conocer estas prácticas tan a profundidad, pues entonces optaban por ese. Pero a lo que íbamos es que los esenios, en realidad, teniendo en cuenta todas estas prácticas, todo este conocimiento de regeneración celular, de meditación samadhi, que es meditación profunda, la meditación samadhi es el conocimiento para sostener el cuerpo con vida a un mínimo casi imperceptible de los signos vitales, mientras etéricamente, mientras nuestro ser sale a cumplir una misión afuera. Llámese ir a los templos en Sirio, en Venus, etc. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto y vemos que los esenios entonces tenían dos líneas importantísimas para ellos. Ayudar al hermano en su físico, y una vez que el hermano se sintiera mejor. ¿Por qué en su físico? No solo en la parte de regeneración celular, sino es que eran expertos en plantas medicinales, todo. En este plano absolutamente todo lo tiene Mamita Maika, todo, todo. No los placebos esos que nos dan en los hospitales, no, no, no. Absolutamente todo lo tiene Mamita Maika. Entonces, una vez que el
que el hermano se sentía mejor físicamente, en ese momento podían empezar a trabajarle la parte mental, que era precisamente la última medicina que hacía que el hermano se sanara. Cuando ya podían aliviar el dolor, entonces trabajaban la parte mental para que el ser mismo entendiera y comprendiera en conciencia que podía sanarse él solo. Vemos la gran diferencia entre los mismos judíos. Entre los mismos judíos, estamos hablando de los mismos judíos, del pueblo judío. Es una misma familia, los judíos. Yo soy el pueblo elegido de Dios. La línea divisoria delgada, pero muy profunda, de los esenios que decían, yo soy en Dios, yo soy en Dios. Tú eres en Dios, yo soy en Dios. Las percepciones y formas de vida eran totalmente diferentes. Porque una es una forma de vida en la experiencia en base a la religión, como dijimos al principio, que la religión lo que ha fungido es como un distorsionador. La religión es el aparato en el cual nosotros hemos depositado la confianza de que se encargue de la parte espiritual nuestra y que nos diga qué hay que hacer, cómo hay que hacer, quién es Dios, cómo es Dios, y yo le creo, yo le sigo, me pongo aquí el velo y le sigo, porque tengo mucho por hacer y no tengo tiempo. Los esenios, la línea divisoria de los judíos, del pueblo judío, al pueblo judío esenio, una de las grandes diferencias precisamente fue esa, que nos enseñaron a ser responsables de nosotros mismos. Porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que realmente somos, hermanos, es imposible que le echemos la culpa a alguien más. Es imposible que dejemos la responsabilidad de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro poder, de nuestro amor, a alguien más o a varios más. Por eso me llamó tanto la atención cuando Ineke Hum decía que en nuestra familia somos los locos. Es que en realidad así debe de ser. Como es adentro, es afuera. Así debe de ser. Porque así siempre ha sido. Así siempre ha sido. Dentro del pueblo judío, no solo llamaban locos desquiciados a los esenios. No, pues los quería matar. Los querían exterminar. Es que ahora nos dicen locos. Eso es una belleza. Eso es una belleza. A los esenios realmente los querían exterminar. El pueblo judío realmente sentía un repudio muy grande por los esenios. El Sanedrín, que era la junta directiva de sacerdotes de los judíos, como era, por supuesto, guiado únicamente por hombres, porque de este lado estaba la experiencia totalmente patriarcal. Entonces no podían entender, repudiaban, odiaban, les daba asco ver que en la otra línea de su familia, su máxima expresión de amor no era solo en la línea del masculino, maravillosamente
extendido en conciencia, sino en el femenino. Las grandes sacerdotisas de los esenios, por muchos y muchos y muchos años, centenares de años, fueron las que llevaron y guiaron el rumbo a través de su linaje de comprensión de Isis. Y ojo aquí, porque precisamente los hermanos judíos, una de las cosas que más repudiaban de los esenios era que para ellos, mientras en su pueblo tenían absolutamente todo tapadas a las mujeres y absolutamente ese morbo, ese pie encima del divino femenino y lo que representa, en la línea del otro lado del pueblo judío, se exaltaba al divino femenino y al divino masculino como energías en su máxima expresión de alquimia, que era precisamente la línea principal de enseñanza de la diosa Isis, la energía sexual. Teniendo en cuenta que estas prácticas, hermanos, hermanas, hoy mismo en día todavía no se comprenden bien del lado de la experiencia, porque hay que tener una conciencia realmente elevada para comprender lo que es realmente la alquimia sexual. ¿Por qué? Porque hoy en día se le dice el tantra, se le dice el pranayama, que también se le decía anteriormente así, pero ya no es el mismo tantra y el mismo pranayama, porque todo ha tenido degeneración, ¿verdad? Todo ha tenido una degeneración, especialmente aquí en Occidente, y técnicas profundas realmente de conocimiento, hindúes, de pranayama y de tantra, han sido muy escondidas todavía hoy en día para quien realmente las pueda llevar a cabo. La alquimia sexual como un rito, porque en realidad la alquimia sexual es un rito, no es un acto no es un acto en sí, no es un acto de lo que llamamos amor. La alquimia sexual, estoy hablando de la alquimia sexual como generadora de apertura del código cadisto, que es lo que, lo que activa el ADN, las fibras de ADN, y lo que eleva la energía Kundalini, requiere de técnicas muy específicas de respiración y de conocimientos realmente profundos de energía. O sea, ¿qué les quiero decir? Que para activar el código cadisto por medio de la energía sexual no es simplemente decir, es que yo quiero mucho a mi marido. No, eso no es. O es que yo amo mucho a mi novia y voy a... No. Son técnicas muy específicas de respiración, de momentos de sentir la energía, de manipular la energía para hacer elevar la energía Kundalini. Bueno, eso el pueblo judío lo veía realmente como asqueroso. ¿Por qué? Porque estaban metidos totalmente en la experiencia, y en la experiencia siempre se ha visto dos energías como realmente complicadas, la energía del sexo y del dinero, y son precisamente una de las dos energías más
preciosas, puras y sagradas que hay, porque con una crea vida y con otra trae creando a la materia. Lo que pasa es que si lo vemos desde el lado de la experiencia, son sucias. Bueno, y así lo veía el Sanedrín, que veía con recelo precisamente que del lado del Sanedrín, los sumos sacerdotes eran los que dirigían a su antojo al pueblo judío. Y del otro lado habían sumas sacerdotisas llevando su conocimiento en amor, en ejemplo de forma de vida y en ayuda al hermano. Entonces, es importante que nosotros veamos estas dos líneas, porque ahí se refleja perfectamente lo que ha sido siempre la experiencia por un lado y por otro lado lo que nosotros somos en esencia y la forma de salir de la experiencia. Y tenía que ser así, porque nosotros en ese tema precisamente dijimos que habían 2 o 3 formas de nunca haber vuelto a ver la experiencia. Bueno, nosotros vinimos a vivir la experiencia, pero siempre hubo una forma de no vivir la experiencia, y era sabiendo lo que somos. Y eso precisamente es lo que es el pueblo esenio, el conocimiento propio del ser. Entonces, una vez que esa línea se marcó a partir del Atlántico, en la línea esenia siempre se tuvo muy claro que iba a venir esa fuerza, esa conciencia muy superior, esa energía muy superior a este plano, que pudiera sostener el anclaje de la energía que más adelante nos iba a sacar a todos de la experiencia, de este lado. Y eso siempre lo tuvieron clarísimo ellos, siempre lo tuvieron clarísimo. Y cuando comprendieron que esa energía también venía en fracción, venía fractalizada en el divino masculino y divino femenino, para ellos fue totalmente natural y normal, porque precisamente pues, esa era su enseñanza. En los esenios, todas las enseñanzas del gran maestro, que sabemos perfectamente que por energías se hacía un pequeño toroide, ¿verdad? Bajaban las energías magnetizadas por el femenino, por Magdalena, y de transmisión por el maestro. Todas las enseñanzas que ellos nos dieron estaban muy fundamentadas precisamente en las enseñanzas de los esenios, absolutamente todo. Y se ve clarísimo en pasajes como el del rico, que es más fácil que un rico pase, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico. ¿Por qué? Porque nos está hablando de los apegos. Nos está hablando de los apegos. Nos está hablando del apego al dinero, del apego a las cosas materiales. Y los esenios eran completamente, pero totalmente distintos en su forma de vida, totalmente distintos. Porque los esenios ponían su talento a la disposición del otro hermano, sea cual sea. Si yo tenía un talento para las plantas medicinales, la ponía al servicio de la hermandad.
si tú tenías un talento para coser, diseñar ropa, pues lo ponías al servicio de la hermandad. Y es clarísimo que un hermano, una hermana que está metidísimo en la experiencia, decía Facundo Cabral, ya lo había comentado una vez yo, el gran maestro Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de lo que conquistó. Ese es el resumen de la mayoría. Tal vez me atrevería a decir que no el 100%, pero tal vez el 99.99% de personas que han conquistado cosas materiales importantes. Y eso va totalmente contrario a la enseñanza pura de los esenios. Entonces, en esa línea de los esenios se esperó realmente por miles de años el maestro que viniera a entregar todas esas enseñanzas que se les llamó en diferentes lugares como las escuelas de misterio, que no es otra cosa que las enseñanzas reales de lo que somos, que ya habíamos visto, que se le llamó misterio porque en realidad era un misterio, porque no era cualquiera que podía entrar ahí, porque no tenía la conciencia real para poder comprender y asimilar la realidad. Entonces el maestro vino a llevar las escuelas a la calle, a la calle. De hecho, hay varios pasajes donde él, hay un pasaje, no me acuerdo si alguien se lo sabe, me lo dice, donde los apóstoles le preguntan al gran maestro, ¿por qué habla en parábolas? Y él le dice que ellos en su nivel pueden entender de esa forma, pero ustedes están llamados a comprender los misterios de Dios. Porque los apóstoles en realidad eran iniciados. ¿Qué es un iniciado? Un iniciado es aquel que ve más allá. Que ve más allá. ¿Más allá de dónde? Del velo. Que ve más allá. Una persona que ya integró. Iniciar es una persona que ya integró en sí que la verdad es otra, que la realidad de lo que es, de su ser, es otro. Que más allá de lo que siempre se le dijo, que es un pobrecito, que tiene que hacer todo con el sudor de su frente, que no tiene capacidad para nada y que tiene que simplemente es un tubo digestivo andante y se acabó. Y que tras de eso, los que le decían, no, no es solo un tubo digestivo andante, no, no, sí tiene alma, pero esa alma se va al infierno si no hace las cosas bien aquí. Entonces, el integrar eso, hoy en día, todavía sigue siendo muy difícil para muchos hermanos porque se convirtió por generaciones, de generaciones en generaciones, en, en lo que es, en lo que es. Si una marca, si un producto que está afuera, si un producto que está afuera esto está aprobado realmente por mercadotecnia. Si un producto te dice más de 100 veces constantemente, cómeme, tómeme, 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 eso va a entrar en el subconsciente y lo vas a tomar como que realmente debe ser así. Ahora imagínate lo que es la información en tu familia durante
montones de generaciones. E ir en contra de lo que tu madre te dice. No es una marca, no, de lo que tu madre te dice, de lo que tu padre te dice. Entonces, realmente eso hoy en día ha hecho ese circuito en muchos hermanos. Que es un circuito momentáneo, porque en el momento en que la conciencia realmente empieza a, a salir a flote, pues todo se despeja. Pero sí es un cortocircuito bastante importante. Bien, los esenios esperaron realmente al maestro Jesús y a la maestra María Magdalena, que precisamente en realidad, en realidad se le dice María Magdalena porque fue enseñada primero en la orden de las Magdalas, de las Magdalenas. La mamá estaba muy metida en la escuela de misterios de las Magdalas, de las Magdalenas. Entonces, por eso es que se tomó ese nombre. Bien, vamos a continuar porque si no se nos va a hacer muy largo el asunto. Preguntas, comentarios sobre el primer tema, Jesús y María Magdalena, un solo camino y una sola enseñanza. Bien. Eh, a ver, espérame, que estoy aquí en mi sofá. Ay, sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en primera instancia siento que cuando uno cuando uno toma la figura del maestro, y que aprovecho y lo digo enseguida, tienes una construcción que con independencia de la religión que sea, del lugar que sea, o sea, siempre hay una construcción del maestro. Y esa construcción del maestro habitualmente es una construcción que es en él, es en él. Cuando tú abres la puerta a entender que para que se transmitiera su mensaje y él cumpliera su misión, que finalmente no era más que traernos el camino del yo soy y de recordarnos que somos uno con Dios, Dios es en nosotros, tiene que existir el perfecto equilibrio. Y en ese perfecto equilibrio relevar la figura de María Magdalena era indispensable, era fundamental. Y no desde el sentido romántico, porque tampoco lo tiene, o sea, es desde el mismo lugar donde ellos vienen a cumplir misión, donde se entiende perfectamente cuál era el rol de cada uno de ellos. De hecho, tú lo dijiste muy bien recién. O sea, ella cumplía con una parte de la energía y él activaba la segunda. No recuerdo el nombre de la que activaba él, pero... y eso es en un todo perfecto. Por lo tanto, siento que en justicia, volver la misión del maestro al equilibrio del masculino y el femenino y refrescar esta idea que todos teníamos más o menos anclada, o en distintos niveles, refrescarla, incluso relevarla a ella en su rol de maestra, siento que es aperturar conciencia, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las femeninas,
porque muchas han vivido mucho tiempo subyugadas bajo la figura masculina. Entonces, creo que es un acto de verdad. Mira, ni siquiera te voy a decir justicia, es un acto de verdad. Gracias. Gracias. Y acá en Costa Rica hay como 2 o 3 empresas casi monopólicas. Es como un monopolio dentro de sus productos. Hay una empresa que se llama Dos Pinos, que es una empresa gigantesca. Ahí anda Celina, ella sabe lo que hablo. Sobre la leche, que vende quesos, helados, leches, pero es un monopolio en realidad. Aquí todo es Dos Pinos, mantequilla, todo. Entonces, ¿qué ha pasado cuando hay una empresa que surge y que puede hacerle realmente competencia a la Dos Pinos? La compra. Sí o sí, la compra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que algo así precisamente fue lo que pasó, lo que sucedió con la historia preciosa del Maestro Jesús y la Maestra María Magdalena. Del otro lado de la línea, en la experiencia, volvieron a ver la situación y entendieron y comprendieron realmente que ellos venían a anclar una energía que iba a hacer realmente a muchos hermanos que estaban de este lado de la línea viviendo la experiencia pasarse para acá. Entonces, ¿qué hicieron? Comprar la historia, adquirir la historia, pero de manera diferente. Entonces, en realidad, trajeron la historia de Jesús y María Magdalena para la experiencia, pero en forma de distorsión. En forma de distorsión. Entonces, fue en realidad una estrategia de mercado. Porque en realidad, hermanos, digamos, en este lado de la experiencia, se habla mucho así porque se mueven millones de millones de millones, ¿verdad? Y eso no es de ahora, eso siempre ha sido así. Entonces, trajeron la realidad, hicieron propia la realidad de Jesús y María Magdalena y la entregaron con distorsión. Entonces, por eso se ha vivido en realidad, en una distorsión muy grande de este lado de la experiencia sobre la historia verdadera de Jesús y María Magdalena. Porque era la mejor estrategia para que no creara realmente la desbandada de hermanos de un lado para el otro. Porque no les sirve. Ya hemos hablado de eso. Bien. El segundo tema de esta semana, la hermanita Kiemye nos tocó la espiritualidad de Jesús, su verdadero mensaje. Hermana, cuéntanos qué te dejó este mensaje, cuéntanos un poco. Voy a ser justa, voy a ser verdad. Fíjate que cuando yo comienzo como a buscar información, llego a lugares que claro, eran distintos a los de la Biblia, pero que finalmente terminaban en puntos comunes, en esto del
del ser de luz, del hermano Sirio, de, del cetáceo, del embarazo de María Magdalena, de cómo lo sostuvo, de cómo tuvieron que trabajar con ella en términos de energía. O sea, pasé por distintos lugares, pasé por la enseñanza del yo soy. Bueno, finalmente terminamos hablando un poco de cómo él había llevado la formación de los discípulos y desde ahí armamos un proceso de reflexión y de compartir ideas sobre las enseñanzas de él. De eso rescato, fíjate que en primera instancia el servir en conciencia, como lo estamos haciendo nosotros, el prepararse en conciencia, pero también la preciosa idea de que en espíritu, en hermandad en espíritu, ni siquiera es necesario que todos los que estamos acá, porque de hecho no existe, de que todos los que estamos acá resonemos con lo mismo. No tenemos que ni remotamente pensar parecido, solo tenemos que tener una única verdad, que es la verdad de Dios Padre, Madre, Creador. Y eso para mí, desde ese lugar, fue perfecto. Pero es que cuando comienzo a estudiar el Evangelio de los Esenios, ahí me quise desmayar, porque siento que estoy al debe con el maestro. Para ser muy justa, siento que estoy muy, muy al debe con el maestro, porque también me di cuenta que yo, por no querer llegar al lugar común de la Biblia, estudié con el libro de Urantia, que yo siento que tiene un mensaje que es más espiritual, que es distinto. Pero es que cuando leo el Evangelio de los Esenios y veo cómo viene ahí el mensaje del maestro, es otra historia. O sea, de verdad que es otra historia, y seguramente después Carl va a contar, pero cuando uno se detiene en las mismas bienaventuranzas, que no son más que las bienaventuranzas de los Esenios, y te das cuenta del sentido original de las mismas, comprendes que gran parte de lo que te han enseñado como mensaje está a millones de eones de kilómetros del universo de lo que realmente él quiso transmitir. Entonces, yo en lo personal siento que tengo una deuda. Yo descubrí un tema que fue maravilloso, que merece un estudio, que merece comprensión, porque incluso saliendo del yo soy, que ya es todo un tema, cuando tú vas a la enseñanza del maestro en sí, fuera de todo, a la enseñanza pura del maestro en sí, es que cambia todo. Así que mi aprendizaje, mi resumen, lo que quieras como quieras, es que siento que en el momento en el que nosotros revisamos fue perfecto el tema, porque eso era lo que teníamos que revisar en ese momento, desde ese lugar. Pero si me preguntas a mí si pudiera entregar el tema de nuevo, lo haría desde un lugar completamente distinto, porque descubrí algo que yo no sabía y que es precioso. Eso. Gracias, gracias. Entender el mensaje real de Jesús es, cuando hablo de Jesús hablo en esencia, ¿verdad? O sea, de los dos. Entender su mensaje nos puede crear ahí un cortocircuito severo, en realidad. Porque toda la experiencia nosotros la hemos pasado
en base a nuestra parte del cerebro de supervivencia, de instinto. Nosotros hemos estado viviendo casi que instintivamente en supervivencia, con una inteligencia muy bajita, una percepción muy irreal de las cosas. Y la enseñanza del maestro es llegar a decirnos, hey, es momento de salir de ese instinto. Es momento de que empecemos a recordar y ser conscientes de que hemos vivido en ese animal, en ese instinto animal, en esa parte del cerebro animal y empezar a integrar nuestra divinidad. Eso significa, como decíamos ahora, quitarle la responsabilidad a terceros y que venga la responsabilidad aquí. Ya no es el que yo corro mucho y sí, dígame, sacerdotico, pastorcito, dígame, a ver, gurucito, a ver, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dígame, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Dígame qué tengo que hacer. Ir a misa. Bueno, yo voy a misa, ir al culto, así está bien. Bueno, si no voy al templo de los mormones, si no voy al templo de los testigos de Jehová, voy al templo budista, o voy a ver qué. Sí, está bien, no hay problema. ¿Cuánto va a durar eso? 1 hora, 2 horas. Ay, qué dicha, apenas me da porque no tengo tiempo. Cuando nosotros comprendemos que el maestro nos está llamando a botar toda esa estructura totalmente y hacernos responsables de nuestro templo donde pasamos 24 horas del día y hacer sumos sacerdotes del verdadero templo de Dios. Ser conscientes que somos el santo grial que lleva la energía de Dios todopoderosa adentro nuestro. Entonces se nos puede hacer un cortocircuito, porque es completamente todo lo contrario. Completamente todo lo contrario. Pero así debía de ser, la distorsión tenía que darse así en realidad, hermanos, porque teníamos que seguir viviendo la experiencia. Evolutivamente, en realidad nosotros, el ser humano no estaba preparado en ese momento para integrar todo eso. Teníamos que seguir viviendo la experiencia, pero ya se empezaba a vislumbrar la cercanía del día galáctico universal. Nosotros en realidad, hermanos, nosotros en realidad somos el templo que es un nexo entre el cielo y la tierra. Eso somos nosotros, un nexo entre el cielo y la tierra. Una perfecta unión entre lo divino y la materia. Una perfecta unión. Eso es lo que somos. Eso es lo que promulgaban los esenios. ¿Quién iba a hablar? Ay, yo, que se me pegan. Mira, es que me quedo con algo tan importante que dijiste, porque finalmente el mensaje fue tan tergiversado que incluso los libros espirituales no consiguen llegar a él. Hay dos niveles distintos, porque efectivamente fue tergiversado no solo en la Biblia, sino que en los textos que hablan del maestro, pero también como mensajero es mente y mente es evolución. Incluso en los libros espirituales más antiguos tampoco hay un mensaje
un mensaje puro. O sea, el mensaje que nosotros conocemos, ni por muy espiritual que aparezca, de todas formas no es íntegro. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que por otro lado, el mensaje sí está, y sí perseveró, sí existió, sí fue debidamente guardado. O sea, mira qué perfecto es la evolución, porque teníamos que transitar todo esto para 2000 años después poder recibir en conciencia lo que sí existía, pero que en su momento no podíamos comprender. Entonces es preciosísimo, preciosísimo. Gracias. Sí, es que la enseñanza del gran maestro fue muy, 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 muy dirigida a la conciencia, al corazón, a la mente, al espíritu. Pero para comprenderla, para masticarla, tiene que llevarse realmente el entendimiento de lo que somos, lo que realmente llevamos adentro, de la energía que somos. Por eso las enseñanzas del maestro fueron totalmente dirigidas a este momento, totalmente dirigidas a este momento. Eso me pasa a mí. Eso, precisamente, eso es lo que me pasa a mí. Que por eso te digo que siento que estoy al debe, porque finalmente tomando algo que era espiritual no era. Y cuando llego y descubro lo que es, o sea, Dios Padre Universo, Madre Tierra, así comenzaba. Él tenía un Dios Padre Universo, un Dios Padre Celestial, pero la figura femenina estaba anclada en la Madre Tierra. Y él jamás lo negó, jamás lo ocultó, jamás hizo como que no existía. O sea, él vivía en las dos divinidades. Él reconocía. Y era, y es que de verdad es precioso. Era tan así que finalmente para él todo cuanto habitaba, todo cuanto tenía vida era sagrado. O sea, todo. O sea, desde el cielo a la cascarita de la tierra, al centro, al núcleo, todo, es que éramos un todo. Y cuesta tanto imaginarse al maestro desde el discurso bíblico, si quieres, no lo sé, en esa grandeza de mensaje que tenía. O sea, Dios, Padre Universo, Celestial, Madre Tierra, así empezaba todas sus enseñanzas. Y yo lo descubrí tarde. Así que tengo una deuda con el maestro. No lo descubriste tarde, lo descubriste en el momento perfecto. Es verdad, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Vamos, hermanos, participemos todos, vamos. Sobre este tema, la espiritualidad de Jesús, su verdadero mensaje. Maestro, pues de que Jesús nos dio a entender, el gran maestro, de que pues cuando dijo que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros,
pues se estaba refiriendo realmente al Padre Celestial que mora dentro de nuestro corazón. Entonces, a lo mejor lo entendimos mal. Bueno, antes yo lo entendía mal. Yo pensaba que Dios estaba pues realmente así muy lejos de mí. Entonces, ahora me doy cuenta que nunca ha estado lejos de mí. Simplemente Él está conmigo viviendo la experiencia, como es. Hermoso, hermana. Bien. ¿Qué es en ti? Escuchando. Es que yo siempre, como lo que no decía Kenji, de que no conocía el otro lado de la Biblia, yo siempre estuve en ese lado. Lo que fui experimentando es el otro lado de Jesús, el otro lado que he ido conociendo en este momento, el honrar a María Magdalena, a Sara, en que está dentro de nosotros también ellas, que nunca, yo siempre sentí que Jesús era el que estaba presente en mí, que a mí me enseñaron que era mi amigo, pero he ido conociendo con toda esta semana o con el tiempo que hemos pasado acá en la tribu, que todo es un conocimiento y está dentro de nosotros, que solamente abrimos esa llave para esos recuerdos tan maravillosos. Por eso vibramos tan alto o nos emocionamos al decir, oh, qué increíble, yo viví esa época, o yo sentí que estaba en ese momento y en este camino que nos estamos convirtiendo en humano luz, que sé que somos bebés, todos, la mayoría. Es increíble su enseñanza y cómo entra en nosotros, en nuestra célula, en nuestro corazón, y nosotros expandimos en ese amor, que eso en realidad es amor incondicional. Eso es mi parecer, por si acaso. Es lo que siento yo, y yo amo mucho a nuestro amado Sananda, que para mí es muy, muy grande, y gracias a usted he ido conociendo todo lo otro, que este camino que no entendía y lo entendía a medias. Besito a todos. Gracias, amadísima. Iñequehum, ¿quieres agregar algo? Se me activó el micrófono, es que le estaba moviendo aquí. Adelante, adelante. Pues estos temas me parecen preciosos y pues yo creo, como hablaste de un cortocircuito, yo creo que me pasó esta semana, se me hizo cortocircuito todo. No sé qué me está pasando. Casi puedo poco hablar. Claro, claro. Bien, vamos a tomar los siguientes dos temas en uno solo, porque el siguiente tema era María Magdalena y la escuela de la Flor de Lis, pero Lequiem está un poquito indispuesta, entonces vamos a tomar este tema junto con Sara, la hija de Jesús, y María Magdalena, linaje perfecto, Santo Grial. Luego de que tuvieron la experiencia de llevar el mensaje, realmente imponer el, el mensaje que tenían que llevar de las escuelas de misterios a abrirlo a las calles. Y después de que conocemos que realmente fue bien castigado el gran maestro por llevar ese mensaje precisamente casi cara a cara con, con los encargados de la experiencia en ese momento. Ellos, con la ayuda de José de Arimatea, el papá de María Magdalena, fueron a Francia. Hay una pequeña, una pequeña duda, si se quiere, en la historia, de que no se sabe si María Magdalena iba en ese momento ya embarazada o quedó embarazada en Francia. No se sabe, pero para los términos nuestros es exactamente lo mismo. En Francia nace Sara como
como la energía que une, que entrelaza el masculino y el femenino, en que estaban fractalizados el maestro y la maestra. Y en ella se deposita la enseñanza, por medio del ADN, se deposita la enseñanza de realmente ancestral y divina de Jesús y María Magdalena. Jesús parte a la India, ya Jesús había estado de los 14, de los 17 a los 24 años, había estado en la India recibiendo instrucción y vuelve a ir a la India de nuevo. María Magdalena empieza a desarrollar todo lo que es la enseñanza de la flor de lis. Como veíamos, se basa precisamente en el amor como un todo, como lo más puro. Y por medio de la escuela de la flor de lis, lleva las enseñanzas también de misterio. Sara, conforme fue creciendo, funda su hermandad, que con el tiempo se llamaría ¿cómo se llamaría con el tiempo? ¿Templarios? No, no, ¿cómo? ¿Lis? ¿Cómo? ¿Lis? ¿O no? ¿O me enredé? Los cátaros. Con el tiempo se llamarían los cátaros. Y en esa hermandad se sostuvo toda la enseñanza del maestro y de la maestra, además de la gran enseñanza de la alquimia sexual, de la alquimia en la enseñanza de Isis, por 1249 años, hasta que vino la época de la Inquisición, que arremetió fuertísimo contra los cátaros. Luego de que quedaron algunos vivos después de la Inquisición, los cátaros huyen y se unen a la Hermandad de los Templarios, que su misión era resguardar las reliquias y escritos precisamente de toda esta línea ancestral. Y ahí empieza hermosísima, una historia hermosísima que vamos a ver más a profundidad. Una historia hermosísima, porque los templarios en sí mismos da para varios temas, porque dentro de los templarios viene la historia de Merlín, su escuela de misterios que trajo a Arturo, quien más tarde se convertiría en el rey Arturo. Y es una historia preciosa, hermosísima. Pero bueno, dentro del tema de María Magdalena y la escuela de la flor de lis, y Sara, la hija de Jesús, y María Magdalena, linaje perfecto, Santo Grial, ¿alguien que quiera comentar, hacer alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué nos dejó este tema, hermano? ¿Joanita? Sí vine, pero no. No se sabe nada más de Sara. De pronto, cuánto tiempo
pues sí tuvo descendencia, pero pues no se sabe nada más de ella, no hay nada en la historia. Sí, en realidad, vamos a ver, Sara, según se dice, Sara se casó con un descendiente precisamente del linaje de Arturo, un familiar de ellos. Recordemos que todo era en ADN puro, ¿verdad? Todo viene por la línea de los arios, de la raza aria. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. De hecho, se dice que en el momento en que se viene la época de la Inquisición, los, los cátaros que pudieron escapar llevaron varias reliquias y documentos muy importantes. No se sabe la cantidad exacta, pero algunos dicen 5, 6, 7, 8. Dentro de esos tesoros que llevaban los cátaros, rescatando eso ancestral, iba un bebé. Se dice que ese bebé era del linaje de Sara. Pues ya en ese momento habían pasado muchísimos años, ¿verdad? Pero se dice que ese bebé era del linaje de Sara. Entonces eso nos dice que sí se mantuvo. Hay hermanos que llevan la historia que dicen que no, que definitivamente lo siguieron y realmente los exterminaron, ¿verdad? Pero a ciencia cierta no se sabe, pero ahí están están esas dos versiones de la historia, de que los cátaros sí pudieron rescatar un bebé que es del linaje de Sara. Es que, hermanito, a mí me resuena tanto esto, me moviliza muchísimo, pero puede sonar demasiado. Como siempre dije, como muy loco, ¿no? Porque a corta edad ya saber lo que era la Inquisición me mueve mucho eso. Me costó mucho silencio. El saber que ya de tan corta edad lo que era que no me resonaba en la iglesia por eso mismo. Entonces, como que fui contracorriente demasiado tiempo. Como tú dices, todo es perfecto y era el momento que tenía que ser. Pero no fue fácil saber a los 5 años que yo había muerto en las llamas de fuego porque lo dibujé y mi madre me lo guardó. Y ahí empecé después, cuando fui creciendo, entendiendo un montón de cosas que siempre decía dentro de mi corazón, sin escucharlo de afuera, siempre decía, Dios está en mi corazón. Todos somos, no tenemos que ir a buscarlo afuera. Por eso me resuena todo esto. Pero es como que me choquea mucho. Y decir que volví porque en este tiempo era perfecto y en este tiempo era permitido. Y siempre lo dije como de mi corazón, ¿no? Yo fui una sacerdotisa o llámenle como quieran, pero me resuena mucho sacerdotisa y que ahora iba a estar, teníamos que volver para estar en el momento justo y perfecto, no sé, ese es mi sentir y me emociona demasiado porque tantos años en silencio y poder hablar ahora esto con ustedes es maravilloso y los honro y los amo mucho. Gracias, amadísima, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera comentar sobre estos temas? ¿Alguna pregunta? Y si no, entonces pasamos al siguiente y último tema, que es el tema de los escénicos. Bien, por ahí anda el hermano Cajel. No sé si nos puedes hacer un resumen de lo que significó para ti este tema y cómo integraste el tema en sí, hermano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, yo les había contado en el live que para mí era un poco difícil porque en principio yo
no es un tema que yo dijera, sí, leí sobre los esenios o tuviera conocimiento de que yo pueda decir, bueno, por lo menos tengo alguna referencia. Eh, y creo que a todos los que estamos acá, ahora presente, tenemos como esta cosa de que nos resuena muchísimo eh, y que abre cosas, porque a mí particularmente yo puedo decir que esta cuestión me deja sin palabras. Eh, pero a la vez me abre. Es difícil de explicar, porque no es que me anula, sino que me abre un universo, ¿no? Y bueno, nada, podría decir cosas del resumen que nosotros teníamos en el live, pero lo que más siento decir ahora es eh, cómo está presente en nosotros, que eso lo sentí mucho cuando hicimos el live con Kian-Ye. Eh, sí, sí, cómo estaba presente en nosotros, energéticamente y en sabiduría, en las cosas que decíamos. Eh, y lo que más me impresionó, que todavía me conmueve, es, me resuena mucho la palabra alquimia. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque alquimia es todo, no solamente es hombre, mujer o pareja, sino también es hermandad, ¿no? No sé, me di cuenta de eso el otro día. Porque se dieron varios momentos en donde de repente por ahí todos participaban, pero esos momentos tomaban importancia no necesariamente por lo que estaban diciendo, no porque yo dijera algo sí importante o pasara una información, un dato eh, revelador, o lo hiciera quien ye, o lo hicieran los que participaron, como diciendo, uy, eso no lo sabía, sino cómo estaba vivo en nosotros. Porque me parece que de todas formas eso es lo que interesa hoy en día. No tiene mucho sentido cargarnos a esta altura, me parece, porque todo eso está en nuestro ADN. Y la única manera que se despierta es seguramente haciendo esto que estamos haciendo ahora. Eh, por eso que, bueno, sí, si bien es importante por ahí los datos históricos y todo esto que se viene hablando en los encuentros de información, porque eso nos despierta, pero insisto, está presente en nosotros. Y eso incluye todo, incluye a los maestros Ananda, incluye a que seguramente nosotros fuimos esenios, nosotros fuimos las escuelas de misterio, nosotros transitamos todo eso, todo, porque acá yo creo que no hay un solo punto que esté por fuera. Eh, y eso es lo que yo, si me permitís, eso es lo que más me interesa rescatar ahora. Y es lo que dijo también en Acti recién, por ejemplo, ¿no? Que hablando de lo que es Sananda o Jesús, que todos nacimos con, o crecimos de alguna forma con su figura. Yo de chico acá en Argentina pasaba mucho las películas de Franco Zeffirelli, de Jesús de Nazaret y demás para Pascua. Y pese a que en esa época el televisor que nosotros teníamos era en blanco y negro, yo me quedaba mirando así, impresionante. Y ahora recuerdo que me resonaba un montonazo. Eh, pero no era algo que estuviera afuera, no era algo que estuviera afuera, es algo que tenemos adentro, pero no en un sentido romántico tampoco. Verdaderamente está dentro nuestro, verdaderamente está dentro nuestro. Bueno, gracias. Gracias, hermano, gracias, te abrazo. Kian-Ye, ¿quieres aportar sobre este tema? Sí. Primero, me pasa que lo que te decía al inicio, cuando te involucras como en la sociedad esenia, que
para mí fue como un darme cuenta de que sí se puede vivir de otra forma, porque yo en mi cabeza pensaba, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo existe? Y darme cuenta que sí ellos vivían así, sí el señor que plantaba lechugas, cosechaba lechugas, y el que hacía los pantalones, hacía pantalones, y el que hacía, no sé, pan, hacía pan, y el que necesitaba un pan, sacaba un pan, y el que necesitaba una lechuga, sacaba una lechuga, y el que necesitaba el pantalón, sacaba el pantalón, sin dar nada a cambio. Porque el día en que alguien necesitara lo que ese señor producía, iba a estar ahí. El universo ya había obrado para que existiera ese intercambio de energía. Y ese día conversamos un poco sobre las similitudes con el trueque, y yo sigo persistiendo en que no es así. Yo sigo insistiendo en que esa energía puesta al universo bajo principios éticos preciosos. No voy a tomar más de lo que necesito. No hay avaricia, no hay codicia, no hay acumulación. Hay un estado de pureza en la materia, y es que es hermosísimo eso. Como si como sociedad se puede vivir en un permanente intercambio donde todos valen lo mismo. Y eso para mí fue la primera tremenda enseñanza. Más allá que, convengamos que era un tiempo difícil, era un tiempo de esclavos, era un tiempo que era complejo, o sea, era un tiempo de Imperio Romano. Y ellos vivían fuera de toda esa lógica, fuera de todas esas reglas, con una sabiduría de todo tipo. O sea, es que eran sabios en todo, en todo. Y cuando comienzas a ir como a las enseñanzas y no solo las que entrega el Maestro Jesús, sino es que las que vienen incluso lo que conocemos como tablas de la ley, que yo les contaba ese día la anécdota, es que resulta que lo que nosotros entendemos como tablas de la ley, cuenta la historia que era precisamente lo contrario, porque las tablas de la ley eran, no las tengo a la vista ahora, no recuerdo exactamente, pero eran planteadas en un sentido completamente diferente. Y resulta que nadie las comprendió, porque no tenían la conciencia evolutiva para comprender lo que se les estaba entregando. Entonces, como no lo lograron comprender, surgen en la historia, no sé, surgen lo que nosotros hoy día conocemos como tablas de la ley, que finalmente era una interpretación acotada y restrictiva que el nivel de conciencia les permitía integrar, pero estaban años luz del sentido original. Y así pasa con miles de cosas, no sé, ese día acá leyó las bienaventuranzas del maestro, y las bienaventuranzas en su tono y en su forma original, que empiezan con esto que yo les digo, Padre Celestial, Madre Tierra, las bienaventuranzas del maestro son una enseñanza que él trae desde las bienaventuranzas escénicas. Entonces, de verdad que es precioso, es hermosísimo. Te das cuenta cómo hay rituales que después fueron manoseados, un poco transformados, y que forman parte hoy día de las religiones, pero que tenían un sentido original, sagrado, que era completamente distinto a lo que se conoce hoy. Aprendí muchísimo y resueno mucho con que efectivamente temas como estos lo que nos hacen es que nos ponen en una posición de receptividad. Y he conversado harto eso estos días porque finalmente siempre estamos tan atentos a recibir que estamos no en una posición receptiva, estamos en una posición de alerta. Siempre estamos esperando algo. El nombre, el esto otro, el aquí, siempre estamos esperando algo. No estamos en una actitud receptiva, estamos en una actitud de alerta.
Y cuando surgen estos temas preciosos que son tan espontáneos que finalmente te van llevando con la mente blanda, no con la rigidez de la espera, sino que con la mente blanca de la apertura, la recepción, mira lo que pasa. Yo encuentro que fue precioso. Muchas gracias. Gracias, hermana, gracias. ¿Comentarios sobre este tema, dudas, consultas? Sí, recién la escuchaba y yo pensaba también que hay algo que, que por lo menos en el cristianismo nos ha metido mucho también, que es el tema de la recompensa, digamos, ¿no? Que nos pone también en esta cuestión del futuro, de lo que va a venir, inclusive después de la muerte, digamos. Si te portás bien vas a ir al cielo. Eh, y, o obtener el perdón en la vida, y siempre estábamos no solamente con la mente en el futuro, sino que también nos han mal educado en ese sentido, porque es muy difícil hoy en día hacer algo de manera desinteresada, porque nos han educado en la recompensa. Inclusive, bueno, yo soy papá, entonces, eh, bueno, ¿querés mirar dibujitos? Bueno, a ver, si haces esto, bueno, mirás un ratito de dibujitos, mirá un poco de tele o lo que sea. Eh, es muy difícil sacar eso, ¿no? No es imposible, pero porque verdaderamente es falso. Y bueno, yo un poquito antes de entrar a la tribu, yo di con esta información en octubre, eh, eh, creo que en enero ingresé aquí, eh, pasé por esa instancia de, bueno, vamos por el nombre, vamos por el nombre, por el nombre, por el nombre, y como decimos acá, comí el pasto un montonazo, es decir, di un porrazo, eh, unas sensaciones de frustraciones muy grandes, porque cómo podía suceder eso. Hasta que uno por ahí, de alguna forma, identifica esta cuestión, ¿no? Eh, y ahí es donde aparece el amor incondicional, porque no puede haber apego. Inclusive en una instancia tan importante como esta, donde todos vamos a recibir lo que tenemos que recibir, sea el nombre, sea elevado o elevada, y todos somos importantes. Todos somos importantes. Y somos importantes en función del otro. Porque cada uno nosotros somos un universo. Pero ese universo se activa en función del otro. Por eso acompaño lo que dijo la amada Kienye, que es una cuestión de recibir, es una cuestión de dar. Porque es digo, hasta el ejemplo más, no sé, más material. Una silla no tiene el menor sentido sobre la faz de la Tierra si no hay un solo humano que se pueda sentar en ella. Empezando por ahí. O que tiene sentido que exista el agua si no hay nadie que se bañe en ella o que la tome o la beba, como se dice, ¿no? Y así un montón. Entonces, ya ver todo eso y soltarlo, porque ya no tiene sentido y apropiárselo. O sea, yo creo que los libros y los conocimientos sirven para reconocernos a nosotros mismos. Eso está en nosotros y en la unión. Por eso fue tan precioso la experiencia del live, por lo menos de lo que vivimos todos, por lo que se generó y todos fuimos generadores de eso, fuimos creadores de eso. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta sobre este tema de los esenios o en general? Si no, vamos cerrando. Ahora, invitadísimas, dentro de exactamente 2 horas. No, los domingos es a las 6:30. 1:45, dentro de 1:45, la hermanita Soraibet nos traerá. Invítanos, hermana, invítanos. Buenas tardes, hermanito. Bueno, invitado, como dice el hermano Oplan, dentro de, sí, casi 2 horas, casi 2 horas
al tema de hoy en la noche de el primer rayo, el color azul. Bueno, cordialmente invitado. Ahí vamos a aprender un poquito. Gracias. Hermoso, hermoso, claro que sí. Bien. Bien, entonces, comentarios, dudas, ¿algo más? Bien, muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por este compartir tan hermoso en este ratito de resumen de los temas de la semana, que es muy importante para integrar. El integrar, ese es el objetivo de este espacio, el integrar ya en una sola energía todo lo que se habló en la semana. Honro el ser de luz que habita en cada uno de nosotros, hermanos preciosos, hermanas preciosas, poderosos. Nos vemos ahora dentro de un ratito con la hermanita Sora y Beth. Les amo mucho, hermanos. Gracias, gracias, gracias. Los amo. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Te amo.